No hay pasador, ¿vale? Se puede hacer con el... Bueno, pues buenos días a todas, a todos. Muchas gracias, gracias por estar aquí, gracias a todas las personas que habéis hecho posible la celebración de esta jornada, una jornada en la que venimos trabajando desde hace tiempo con mucho cariño y que hemos puesto mucho cariño por muchos motivos, alguno comentaré ahora a continuación, y que tiene que ver con la discapacidad, con las personas con discapacidad, y una jornada también donde queremos plantear la discapacidad también como un reto para las empresas y, por lo tanto, además del reto, una oportunidad. Gracias a todo el equipo de la Fundación Seres, Ana, directora general de la Fundación Seres, todo el equipo que habéis hecho posible también en colaboración con el equipo del Grupo Social 11, de la Fundación 11, esta jornada. Bienvenidos a este espacio que llamamos Por Talento Digital y que luego comentaremos un poquito más sobre ello y aprenderemos un poquito más sobre ello. Un espacio también que tiene que ver mucho con la empresa, mucho con la sostenibilidad y mucho también con las personas y con la discapacidad. Gracias, vicepresidenta del Consejo General de la ONCE, querida Patricia, por estar hoy aquí. Virginia Carcedo, secretaria general de la Fundación 11 y de Inserta, a todos y a todas las que, insisto, habéis hecho posible esta jornada y que hacéis posible el trabajo que hacemos. Hemos querido plantear la discapacidad en términos de reto, en términos de oportunidad, en esta jornada donde las organizaciones, las empresas, sois también los protagonistas, las protagonistas. Y hoy, que hoy estemos aquí, todo el grupo de empresas que estáis, que representáis y todos los que nos acompañáis virtualmente, un saludo también a todas las personas que estáis conectadas, pues demuestra el compromiso de cómo vamos avanzando y de cómo las empresas vais avanzando. Vamos avanzando no solo andando, a veces incluso corriendo, y a veces a una velocidad, un ritmo también que la propia realidad o la propia normativa o las propias circunstancias o el propio entorno también nos impone ese ritmo al que las empresas, las organizaciones nos tenemos que adaptar y, sobre todo, dar respuesta en términos de personas, en términos de organización, de productos, de servicios, y de todo eso vamos a hablar con diferentes formatos, con diferentes perspectivas, en todo caso de forma constructiva, propositiva y dando soluciones a ese reto que planteábamos y a esa oportunidad. Y, sobre todo, aquí en esta casa, en la Casa de la Discapacidad, en la Fundación 11, parte del Grupo Social 11, nos gusta pensar que caminamos, insisto, en buena dirección. Creo que si miramos hacia atrás en los últimos 10, 15 años, y Seres es testigo de todo esto que ha ocurrido, hemos avanzado, hemos conseguido grandes retos, grandes hitos, superadas dificultades también en términos de soluciones para las empresas, pero si miramos hacia adelante nos damos cuenta que nos quedan muchas cuestiones y, sobre todo, muchos retos por alcanzar. Muchas veces nos preguntan, cuando vino una visita internacional, sobre la situación en España y la situación de la discapacidad, la sostenibilidad o la S de social dentro de la discapacidad, de la sostenibilidad, ¿no? Y en concreto de la discapacidad. Y a veces nos preguntan y nos dicen, oye, ¿y este grado de madurez normativa, estos avances normativos que se han conseguido en España, cuáles son los siguientes pasos? Bueno, y a veces tenemos que decir que el siguiente paso es el cumplimiento de la ley, ¿no? Y el cumplimiento de la norma. Y en eso estamos, y a eso también queremos ayudar. Entendemos la sostenibilidad como un elemento que va más allá de lo previsible, más allá de la norma o más allá de la obligación legal, y ese es el compromiso que tenéis muchas de las organizaciones que estáis aquí, con las que colaboramos y con las que tratamos de avanzar o avanzar de forma conjunta. Eso implica crear o a veces co-crear soluciones también a los retos que tenemos, y el reto de la discapacidad, que lo entendemos en términos de oportunidad, creemos que es un claro ejemplo. Son los nuevos requerimientos desde la perspectiva ASG, desde el ámbito ambiental, social, de buen gobierno, y todos estos retos del ámbito social, del ambiental y del buen gobierno, creemos que tienen su clara conexión desde el punto de vista de la sostenibilidad
no solo desde la sostenibilidad, sino también de la discapacidad. Y hay ejemplos también que pondremos en términos de empleo, en términos de impacto, creación de empleos verdes, nuevos yacimientos de empleo, y para eso también estamos aquí, para dar respuesta y para dar soluciones desde el punto de vista de la colaboración con las empresas. Pero una sostenibilidad, además, que lleve la S de social por bandera. En esto ha insistido muchos seres en los últimos tiempos, y yo creo que aquí, con esto termino, en esta bienvenida, en este asunto de la S desde la perspectiva de la sostenibilidad o de cómo esas siglas ASG, aquí creemos que hay una clara unanimidad que a veces es muy difícil de conseguir, es difícil de conseguir el consenso en estos tiempos, pero en este caso creemos que hay una clara unanimidad. Y la unanimidad es que entidades como la Organización Internacional del Trabajo, el Foro de Davos en estos momentos, organizaciones como el Banco Mundial y otras entidades supranacionales o nacionales coinciden que el gran reto, el gran gap o la gran oportunidad para todas las organizaciones públicas y privadas está en no olvidar la S de social dentro de la sostenibilidad. Y nosotros incluimos también otro reto también mayor, otro paso más allá, que es la perspectiva de la sostenibilidad. Para eso estamos aquí, estáis en vuestra casa, en la Casa de la Discapacidad, en el Grupo Social 11, en esta sede de la Fundación 11 de Portalento Digital, y para eso hemos organizado esta jornada dirigida a las personas con discapacidad, dirigida a vosotros, a las empresas, y por eso queremos dar soluciones al reto para las empresas y constituirlo, crear aquí muchas oportunidades de vuestra mano. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Bienvenidos también a todos los que nos acompañáis desde casa y a todos los que estáis aquí. La verdad es que es un placer para Seres pues tener esta posibilidad, ¿no?, de resaltar la colaboración que tenemos con el Grupo Social 11, con la Fundación, con Ilunion, y encantados de estar aquí, como bien decía Fernando, resaltando, ¿no?, la importancia de la S en la sostenibilidad. No os puedo decir a los que estáis en casa que aprovechad la oportunidad de la próxima vez venir aquí, porque este espacio es fantástico, es espectacular. Cuando os dan una vuelta, pues todo suma. Y eso es, en definitiva, lo que intentamos hacer en Seres, ¿no? En Seres trabajamos con la S, porque la S pone en el centro a las personas. En momentos como el actual o momentos como los que hemos pasado en los últimos años, yo creo que se ha hecho todavía más relevante quién debe y cómo debemos poner a las personas en el centro, ¿no? Y nosotros, especialmente, pues trabajamos con grupos que tenemos que hacer especialmente visibles y que estén en el centro, ¿no? Porque lo que queremos es sumar capacidades y, efectivamente, como trasladaba Fernando, que esas capacidades se conviertan en oportunidades para todos los agentes y principalmente también para las empresas, que son en este caso los protagonistas o los destinatarios de esta jornada. Nosotros, ¿cómo queremos que las personas estén en el centro? Pues lo primero que buscamos es hacer visible, ¿no? Muchas veces lo tenemos cerca, pero como medimos de otra forma, como seguimos otra serie de indicadores, realmente nos olvidamos de esa S, ¿no?, que muchas veces es lo más relevante en nuestro día a día, en la vida laboral, en la vida personal. Entonces, hoy veremos cómo podemos y estamos cuantificando y dónde están también las oportunidades de las personas con discapacidad, cómo están avanzando también en temas digitales, y este es un espacio ejemplo de ello. Fernando aludía antes al Foro de Davos, pues, por ejemplo, uno de los grandes presidentes de una de nuestras grandes empresas del IBEX, aludía en Davos precisamente a la importancia de la recuperación, de la inclusión y el trabajo digital, ¿no? Entonces, es algo realmente importante cualificarnos, formarnos, poner a las personas en el centro y darles esas capacidades, ¿no?, para trabajar todos juntos y trabajar por esa S y construir entre todos esta sociedad mejor. Sin más, yo creo que lo importante es ver la colaboración, dar las gracias, por supuesto, a la vicepresidenta, a la secretaria, Fernando, Sabina, a todo el equipo que ha estado trabajando, al equipo de Fundación Seres. Veo ahí a Benito, que es miembro de nuestro comité, mil gracias. Y una oportunidad no solo para que hoy tengamos esas guías para seguir trabajando por la S y con las personas con discapacidad, sino pues para construir esos retos y seguir formando y poniendo a las personas en el centro. Muchísimas gracias.
Hola, buenos días. Pues encantada por esta invitación de Fernando y de la Fundación Seres para intervenir en esta jornada. Soy Sabina Lobato, directora de Formación, Empleo, Operaciones y Convenios en Fundación 11 y directora general de Inserta. Y me acompañan Luis Enrique Quifez, que es el coordinador de Estrategia de Datos de la Fundación 11 y de Inserta, y Mónica Cadenas, que es la directora del programa Por Talento Digital. Y entre los tres vamos a exponeros una retrospectiva rápida de lo que es la EDAD 2020 y también cómo enlaza las conclusiones de esa encuesta, de esa macroencuesta de discapacidad que realiza el INE con las necesidades de formación digital, ¿no?, que también apuntaba Ana y Fernando, ¿no?, y que en parte es el motivo de que tengamos este centro en el que estáis y que tengamos una estrategia de trabajo muy potente, ¿no?, para abordar esta temática, que es el tema de la brecha digital y la formación en el ámbito de la tecnología, ¿no? Bueno, para empezar, decir que la Fundación 11 colabora muy estrechamente con el INE desde la primera macroencuesta de discapacidad, pero más intensamente quizá desde el año 2010, en que firmamos un convenio de colaboración para incluir la discapacidad en las estadísticas de empleo, ¿vale? Y ahora hay una operación que se publica todos los años en diciembre que cruza los datos de la encuesta de población activa con la base de datos estatal de personas con discapacidad y también del INS, con las personas con incapacidad. Y cada 10 años, como venía siendo habitual, se ha realizado la macroencuesta referencia de discapacidad, que es la edad, ¿no? Tiene como objetivo atender la demanda de información tanto de las administraciones públicas como de usuarios y al final acaba siendo una base estadística para la planificación a medio y largo plazo, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con políticas y programas también para otros operadores como nosotros relacionados con la discapacidad. Una cosa importante en la que después incidirá más también Luis es que no estamos hablando de personas con un certificado de discapacidad, estamos hablando de personas que han manifestado en una encuesta el tener limitaciones en el desarrollo de diferentes actividades dentro de su vida. Y investiga también sobre la utilización o necesidad de ayudas técnicas y proporciona también información sobre el estado de salud, ¿no?, con lo cual es una información muy completa. Vamos a ver, perdona, no me sale el símbolo. Es que aquí no está para pasar. Es que no sale aquí. Ah, perdón, que no lo vi, perdón. Aquí, ok, vale. Bueno, pues ha sufrido diferentes vicisitudes el desarrollo de esta encuesta, entre ellas la pandemia, ¿no?, con lo cual el trabajo de campo, de hecho, se inició a finales del 2020 y es muy importante que en todo lo que ha sido la preparación de los cuestionarios, que como podréis imaginar es una parte fundamental del trabajo, o sea, lo que es la parte preparatoria, el INE ha contado con un grupo de expertos en el que, por ejemplo, Luis y yo hemos participado, pero también otras personas del ámbito de la discapacidad y de la administración pública que saben de discapacidad, ¿no? Entonces, fue un trabajo bastante intenso que llevamos a cabo sobre todo en el 2018-2019 para cerrar todos los cuestionarios y que esos cuestionarios permitieran la comparabilidad, por un lado, con la anterior encuesta, pero avanzaran en algunas materias, como por ejemplo, que también explicará Luis, como por ejemplo tiene que ver con todo lo que ha cambiado en 10 años, ¿no?, en la sociedad, pues el tema de la tecnología, por un lado, o incluir aspectos, por ejemplo, como el tema de la discriminación, ¿no?, para investigar también esa cuestión dentro de la encuesta, ¿no? Bueno, aquí un poquito es el reparto de roles que tenemos. Bueno, todo esto yo creo que ya lo he explicado. Las anteriores ediciones fueron la de 86 y la del 99 y la del 2008. Y lo importante, ¿a quién se dirige esta encuesta? Se ha dirigido a personas de 2 y más años residentes en viviendas familiares en todo el territorio nacional y, de hecho, no está terminada la encuesta porque falta todavía el módulo específico de personas que están en centros residenciales. Y ahora estamos acabando con el INE de perfilar un poco cómo se va a hacer esa segunda parte, ¿no? Bueno, como decía, atiende necesidades de información, tanto de la Administración para planificación, como muy importante también de las entidades del tercer sector,
que nos permite también pues, dirigir un poco las prioridades, ¿no?, en todo lo que es la acción política y el desarrollo de programas. Y la muestra ha investigado a 67.500 viviendas en las que se ha encuestado a más de 164.200 personas, en las que se ha identificado a más de 11.600 personas con discapacidad. Entonces, para los que entendáis un poquito de magnitudes estadísticas, por eso se llama macroencuesta, ¿no?, porque realmente es una de las mayores operaciones estadísticas que realmente realiza el INE después, dijéramos, de operaciones como el censo o operaciones, ¿no?, de este tipo, ¿no? Y luego, muy importante, es que lo que decía, ¿no?, que se toma como base de análisis la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Organización Mundial de la Salud, la conocida CIF para la gente que trabajamos en este sector, ¿no?, que investiga sobre las deficiencias por un lado, pero también las limitaciones y las ayudas y un poco todo lo que es la parte del entorno de la persona. Y yo creo que… Muy bien, pues ya vamos a ir le paso el testigo a Luis y él va a hacer una explicación ya de las principales conclusiones y los temas que queremos poneros más de relieve, ¿no? Muy bien, buenos días, muchas gracias por la invitación. A mí me toca hablar un poco de cifras, de datos. Hemos seleccionado algunos de los aspectos más significativos que entendemos que hemos entresacado del montón de información que tiene la edad. Estas son todas las secciones y apartados que trata la edad. Como veis, pues un montón de información que obviamente no vamos a trasladar aquí. Hemos seleccionado los aspectos más significativos y vamos a empezar contando la información que hemos seleccionado haciéndonos una pregunta, la pregunta obvia, ¿no? ¿Cuántas personas con discapacidad hay en España, o por lo menos cuántas personas con discapacidad nos dice la encuesta que hay? La respuesta que nos da la encuesta son 4.400.000 personas. Ahora bien, ¿este dato es mucho o es poco? Al final, en estadística y en otros muchos ámbitos, la mejor manera de entender la información es contextualizando. Y la mejor manera de contextualizar esta información es comparando con la población sin discapacidad o con la población general cuando los datos no lo permiten, que en muchos casos no nos lo permiten. Y, de hecho, esta encuesta se puede hacer algunas comparaciones, pero no todas las que nos gustarían, ¿no? Bueno, pues esa información nos la dice la tasa de prevalencia, que al fin y al cabo es cuánto representan las personas con discapacidad en nuestra sociedad, en nuestro país. Y la encuesta nos habla del 9,5% de la fuerza y del talento en nuestra sociedad está representado por las personas con discapacidad. Este dato es muy matizable con una variable que va a aparecer en los datos en muchas ocasiones, que es la edad de la población que analizamos, porque si bien hay un 3,3% de jóvenes, el 60% son personas de más de 65 años y, de hecho, su prevalencia se dispara hasta el 30% de nuestros mayores tienen algún tipo de discapacidad, según la encuesta. En cualquier caso, la población con discapacidad ha crecido y ha crecido de manera notable desde la encuesta de 2008. Un 14%, más de medio millón de personas más en comparación con ambas encuestas. También crece el segmento poblacional que para las cuestiones relacionadas con empleo más nos interesa, que es el segmento de 16 a 64 años. Hay casi 1.600.000 personas con discapacidad en ese corte de edad y también ha crecido, como digo, desde 2008 con un 6% de crecimiento. Otro de los aspectos clave a la hora de analizar los resultados de la edad es la perspectiva de género. Las mujeres, la famosa feminización de la discapacidad sigue siendo un hecho. El 58% de las personas con discapacidad son mujeres. Aquí, de nuevo, tiene también mucho que ver la edad. A mayor edad también más presencia de las mujeres. De hecho, hasta los 35 años más o menos hay más hombres que mujeres con discapacidad, pero por distintas cuestiones, entre ellas, por ejemplo, la esperanza de vida de las mujeres, pero también otras razones, las mujeres representan el 58%. Bueno, esta es, digamos, una primera foto de las personas con discapacidad que nos arroja la encuesta. Recordar, como ha dicho Sabina, que no se está midiendo personas con certificado de discapacidad, se miden personas con limitaciones en las actividades de la vida diaria.
De hecho, prácticamente el 50%, 2.400.000 personas en esta encuesta no tienen, que se definen como personas con discapacidad, no tienen certificado de discapacidad. O sea, que el potencial realmente de personas susceptibles de una mayor protección o de los beneficios que supone la discapacidad es enorme. La gente no se certifica por distintas razones, personales, desconocimiento, información. Hay muchas razones que explican eso, pero estamos hablando de 2.400.000 personas. Una segunda foto que queremos dar es el tipo de discapacidades y deficiencias más presentes en la población con discapacidad. Bueno, las discapacidades relacionadas con la movilidad son las que mayor presencia tienen, más de 2.400.000 personas, supone el 55,7%, y en segundo lugar, y también muy en relación con lo que hemos visto de la edad, vuelve a salir el tema de la edad, las discapacidades relacionadas con limitaciones en la vida doméstica. Las deficiencias que originan este tipo de discapacidades fundamentalmente son deficiencias osteoarticulares, representan prácticamente el 35%, y en segundo lugar las deficiencias del oído. Son las deficiencias causantes de ese grupo de discapacidades, pero el origen de las mismas generalmente es la enfermedad. En 1.600.000 personas con discapacidad, el origen de su discapacidad se encuentra precisamente en la enfermedad. En segundo lugar, de nuevo la edad, porque son los problemas degenerativos derivados de la edad la segunda gran causa de discapacidad. Esto es muy matizable y luego veremos rápidamente en función de los cortes de edad, porque el tipo de discapacidad, deficiencia, etcétera, cambia mucho en función de cruzarlo con distintas variables. Luego haremos una pequeña navegación muy rápida. Uno de los aspectos más novedosos de esta encuesta es la incorporación de muchos ámbitos de análisis de la discriminación. La discriminación estaba presente en la encuesta de 2008, pero en esta está de manera más precisa. De hecho, por ejemplo, cuestiones como mobbing o bullying no se midieron en la anterior. De hecho, fue a petición de Fundación 11, el INE incorporó este tipo de mediciones en esta encuesta. En cualquier caso, los ámbitos de mayor discriminación, o por lo menos que las personas con discapacidad sienten mayor discriminación, son servicios sanitarios y relaciones sociales. De hecho, los servicios sanitarios crecen casi un 300% comparado con la encuesta de 2008. Hay 400.000 personas que se sienten discriminadas por su condición de discapacidad en el acceso a servicios sanitarios, y en 2008 había apenas, no llegaba a 200.000 personas, ¿no? La buena noticia, digamos, y mejorando respecto a los datos de 2008, son las discriminaciones sentidas por las personas con discapacidad en su lugar de trabajo y en su centro de estudios. En ambos indicadores se mejora. De hecho, en el lugar de trabajo hay menos personas que se sienten discriminadas, un 4% menos, y en los centros de estudios un 6% menos. Esto quiere decir, y nos tenemos que congratular de ello, que nuestros centros de estudios y nuestros lugares de trabajo son más inclusivos con la discapacidad, y eso es una buena noticia. Sin embargo, y si entramos desafortunadamente en la parte de empleo, las buenas noticias no son tantas. La tasa de actividad de empleo y paro, incluso el volumen total de ocupados, desciende y los indicadores son claramente peores respecto a los años de 2008, y eso es una mala noticia. Tenemos peor porcentaje en cuanto a la tasa de actividad de hace 10 años o más de 10 años. Tenemos una peor tasa de empleo y tenemos más de 10 puntos de paro. Es cierto que aquí incide bastante el hecho de que es un momento relativamente crítico cuando se hace la medición. Estamos hablando de 2020, donde la pandemia todavía tenía bastante incidencia. Aún así, los datos pues, no son buenos. Como decíamos antes, a la hora de contextualizar estos datos, lo ideal es compararlo con datos de las personas sin discapacidad. La edad no nos lo ofrece, pero podemos hacerlo con otra estadística del INE, que es el empleo de las personas con discapacidad, y vemos la enorme brecha que existe, pues más de 40 puntos de diferencia en la tasa de actividad,
39 puntos en la tasa de empleo y más de 8 puntos en la tasa de paro. Por tanto, estos datos, bueno, en cuanto a empleo, que al fin y al cabo es lo que es una de las partes que más nos interesan, pues no son relativamente buenos. Sin embargo, el nivel formativo de las personas con discapacidad ha mejorado y ha mejorado de manera clara. La encuesta de 2008 hablaba de apenas un 5% de personas con estudios superiores. Ya estamos en el 10%. Y, de nuevo, si cruzamos esa información para personas en edad laboral, estaríamos hablando de un 17, casi un 18% de personas con estudios superiores. Por tanto, es una buena noticia. Además, las mujeres tienen mejor formación. Están mejor preparadas las mujeres con discapacidad que los varones. Por tanto, si estamos mejorando a nivel formativo, todavía queda un poco para que el siguiente nivel, que es el empleo, acompañe esas mejoras insertando a más personas con discapacidad. No podíamos dejar pasar esta oportunidad sin recordar o hacer una mención a un apartado específico que hemos hecho para el análisis en profundidad de los resultados de la encuesta de la edad. Lo hemos incorporado en nuestro Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo, que para que no los conozcan, bueno, nosotros lo conocemos como DISMED, es nuestro observatorio. Yo creo que a la que hablo voy a navegar ya para no perder mucho tiempo. Esto es ODISMED, un enorme banco de datos con más de 100 indicadores sobre discapacidad, donde vamos a encontrar muchas de las informaciones que hemos hablado. Aquí está nuestro banco de datos, más de 10 secciones. Además, nos hemos internacionalizado. Ahora tenemos información para Colombia, Costa Rica, República Dominicana, y en breve tendremos una web nueva que estará disponible, pues como digo, en los próximos días, ¿no? Pero no hemos venido a hablar de ODISMED, aunque, insisto, es un banco de datos enorme para analizar la realidad de las personas con discapacidad. Hemos venido a hablar de la edad y hemos creado, no podía ser de otra manera, el referente fundamental en cuanto a estadísticas sobre discapacidad. Tiene que estar en ODISMED, y hemos creado un apartado específico, está aquí en esta esquinita, y si le damos, vamos a un enorme desarrollo del análisis de la encuesta, disponible para todo el mundo que quiera analizarlo. 9 secciones, incluida la de género, salud, perfil de las personas con discapacidad, y todo ello con datos interactivos, los que podemos, por ejemplo, y ya que hemos hablado de la importancia de la edad, si vamos al tipo de deficiencia, que hablábamos antes que son las deficiencias osteoarticulares las que mayor presencia tienen, si esta misma información la cruzamos para nuestros jóvenes de 16 a 29 años, vemos que el perfil cambia totalmente. De hecho, esto es muy importante a la hora de planificar acciones en relación a los jóvenes. Los jóvenes no tienen el mismo perfil que las personas con discapacidad en general. Básicamente, la discapacidad psíquica tiene un mayor peso y, por tanto, a la hora de planificar acciones con jóvenes, esto hay que tenerlo también en cuenta. Bueno, son este tipo de informaciones que nos da la edad, que hay que analizarla en profundidad para llegar a ellas, pero que están disponibles para todo el mundo, y nosotros hemos querido desarrollar una herramienta que ayude a la gente a encontrarla. Termino con la parte de educación como elemento fundamental. Hemos visto que estamos mejorando en educación y hay que seguir apostando por la educación. Como nos va a contar ahora Mónica, la educación es el pilar que sostiene las posibilidades de empleo de las personas con discapacidad. Hay mejor formación, hay más escolarización. Por tanto, hay que seguir apostando por ella. Mónica nos va a hablar ahora de esa importancia desde nuestro programa por Talento Digital. Bueno, buenos días a todos. Luego tendremos oportunidad de charlar porque creo que vamos a hacer una pequeña visita por el centro, pero efectivamente, como decía Luis, desde el programa por Talento Digital hemos hecho un pequeño zoom a algunos datos que nos dan pistas para realmente saber qué estamos haciendo, si vamos por el buen camino, si hay que cambiar algunas cosas de rumbo o hay que continuar haciendo otras, ¿no? Y hemos revisado 3 dimensiones en la encuesta: educación, empleo y accesibilidad.
siempre desde la óptica también de nuestro programa, ¿no? Como decía Luis, el nivel formativo de este colectivo, aunque se ha incrementado, tenemos que tener cuidado que los jóvenes, por ejemplo, aquellos entre 16 y 29 años, han crecido significativamente los estudios de formación profesional, los estudios medios y superiores, y sin embargo ha decrecido aquellos que cursan estudios universitarios. Y esto puede tener impacto con la siguiente dimensión, que es el empleo. Tenemos claramente bajos niveles de inserción, pero entre el público joven son especialmente bajos, ¿no? Más de un 56% de los jóvenes nunca ha trabajado, jóvenes con discapacidad. Y más de un 20% de estos que nunca han trabajado manifiestan que no lo han hecho porque no tienen experiencia o suficiente formación. Así que también es algo que hay que trabajar, y desde el programa, que estamos con programas de formación de alto nivel de empleabilidad, pues podemos decir algo y podemos hacer algo. Y en cuanto a accesibilidad, claramente en general aquellos entornos donde hay más dificultades son el transporte y la tecnología para acceder a la información que se proporciona, pero si nos enfocamos de nuevo en los jóvenes, en personas con discapacidad entre 16 y 29 años, un 29% de estos nos dicen que realmente donde tienen más barreras es en el uso normal o con normalidad de la tecnología, de las TIC. Bueno, y desde el programa también, una vez hecho esto, quería presentaros un poco qué hacemos. Nosotros lo que hacemos es Por Talento Digital es un programa de la Fundación ONCE y sus dos asociaciones, Inserta Empleo e Inserta Innovación, y nosotros lo que trabajamos es la mejora de la empleabilidad de las personas con discapacidad en el ámbito digital y tecnológico. Hacemos desde lo más sencillo, esto que decíamos ahora, ¿no?, en el último punto de los datos, formar en competencias digitales para la vida, para el empleo, hasta lo más avanzado, carreras digitales de alta empleabilidad, como son el mundo de la programación o el mundo de la ciberseguridad o el mundo de los datos, siempre para las personas con discapacidad. Datos rápidos, pues aún pendientes del informe de auditoría social, pero cerraremos el año en el programa con más de 5.000 personas formadas en toda España, en todo el territorio. Un 48% mujeres. Es una buena noticia porque hemos subido 2 puntitos respecto a años anteriores. Y desde el inicio del programa pues han pasado más de 20.000 personas, casi 21.000 en realidad, en más de 2.800 cursos. Y ya para terminar, en el 2023, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a continuar haciendo las carreras digitales que he mencionado antes: programación, ciberseguridad, datos, inteligencia artificial, marketing digital, también temas relacionados con la digitalización de algunas industrias. Por ejemplo, ahora en febrero vamos a hacer un par de formaciones del mundo de la moda, diseño 3D y avatares, que es una revolución del sector. También vamos a seguir trabajando con empresas, trayéndolas aquí, hablando con ellas, conociendo, haciendo que se conozcan nuestros alumnos para facilitar luego ese siguiente paso, ¿no?, tras la formación al empleo. Y vamos a continuar también concediendo becas y ayudas a la formación. No solo organizamos cursos propios, sino que las personas con discapacidad pueden solicitarnos una beca y asumimos el 80% del coste de la matrícula en cualquier centro educativo, siempre para estudios digitales, ¿no? Bueno, en la web tenéis toda la información, es portalentodigital.es, y nada más. Muchísimas gracias. Buenos días, muchas gracias. Continuamos con la sesión y ahora queremos contar con la experiencia de 3 empresas que desde mi punto de vista son significativas en esta materia. Contamos en primer lugar con Acciona, en su nombre viene Camino San Millán, gerente global de diversidad e inclusión. Por favor, Camino. También contamos con FOR España. En nombre de FOR España viene la coordinadora de RSE y comunicación, Rocío Zúñiga. Y para finalizar, contamos con Luisa Roldán, gerente de diversidad e inclusión de Repsol. Son 3 empresas con una gran trayectoria en materia de discapacidad. Quizás por destacar algo de alguna, que es una empresa que conozco de hace tiempo, de Acciona podemos destacar que tiene el certificado Bicual, un certificado que nos sirve para acreditar nuestro cumplimiento en materia de discapacidad. Os invito a que conozcáis este certificado. De Ford, pues bueno, qué decir.
Ford tiene sus coches adaptados y han conseguido que el cliente con discapacidad que compra un vehículo tenga una satisfacción en la compra normalizada. Y por último, Repsol, también que decir de Repsol y Luisa, que lleva muchos años trabajando en esta materia, es una empresa histórica en materia de discapacidad y fue de las que empezó a integrar a personas con discapacidad en el empleo ordinario. En todos los estamentos de Repsol contamos con personas con discapacidad trabajando. Quería lanzaros dos preguntas a cada una. Una pregunta global, en la cual contextualicéis qué es lo que hacéis con las personas con discapacidad como grupo de interés, y una segunda pregunta en la cual nos ayudéis a descubrir cómo todo esto que hemos visto en materia de estadística y discapacidad podemos avanzar. ¿Qué pedís? ¿Qué echáis en falta? ¿Qué pedíais a instituciones como Fundación 11, como Fundación Seres, al Ministerio, para poder seguir avanzando en materia de discapacidad? Con lo cual, os lanzo la primera pregunta. Que nos contéis desde vuestra trayectoria qué habéis abordado en materia de discapacidad y cómo habéis abordado la discapacidad como grupo de interés. Si os parece, empezamos por Camino, seguimos por Rocío y luego por Luisa. Gracias. Perfecto. Pues, bueno, en primer lugar, sí que me gustaría agradecer la invitación a Acciona a participar en esta mesa. Es un placer para mí estar aquí. Me gustaría empezar diciendo que en Acciona nosotros entendemos la diversidad como fuente de talento. Entendemos que la diversidad nos hace mejores y por ello impulsamos la diversidad como una ventaja competitiva que es clave para diferenciarnos y la inclusión como una prioridad en nuestra estrategia de gestión de personas. Y bueno, pues hacer frente o poder hacer frente a todos los desafíos que nos trae el desarrollo sostenible requiere sobre todo pues, del talento, requiere del compromiso, requiere del liderazgo de las personas y por ello consideramos que tanto la diversidad, pero especialmente la inclusión, son condiciones indispensables para impulsar el desarrollo sostenible. Lo podemos resumir en una ecuación muy sencilla. Más diversidad, más talento y, por tanto, más progreso. Pero bueno, mucho antes de llevar los conceptos de diversidad e inclusión a las empresas tal como los entendemos hoy en la actualidad, en Acciona hemos trabajado en la incorporación de personas con discapacidad y bueno, pues basándonos en esta experiencia acumulada a lo largo de los años, podemos decir que los retos de la discapacidad no están en la discapacidad, están en los entornos, ¿no? Y cuando hablo de los entornos no me estoy refiriendo a barreras físicas, me estoy refiriendo más a barreras actitudinales, que son pues, conductas y sesgos que nos predisponen de una determinada forma ante la discapacidad, que una vez que se superan, pues hace posible que dejemos de hablar de retos para empezar a hablar de oportunidades en torno a la discapacidad. Y bueno, pues por ser mucho más concreta en las cosas que hemos hecho en la compañía en estos años y un poco también pues con el compromiso de cumplir con el marco legal, pues yo aquí destacaría tres aspectos clave, ¿no? Y bueno, pues el primero de ellos para mí creo que es tener claro que la prioridad es tener el mejor talento, ¿no? Y bueno, pues en este sentido pues hemos trabajado por tener el mejor talento y esto ha sido la base de que hayamos podido lograr que en la compañía, pues a día de hoy tengamos más de un 3,5% de personas con discapacidad en la plantilla y es lo que nos anima a seguir trabajando en esta dirección para lograr el objetivo que hemos incorporado en nuestro Plan Director de Sostenibilidad de tener un 5% de personas con discapacidad en 2025. Pero aquí me gustaría resaltar que la inclusión laboral de personas con discapacidad no es un tema de números, es un tema de talento. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también destacaría el hecho de promover una cultura más inclusiva. Y bueno, pues por la inclusión trabajamos en muchas líneas. La inclusión a día de hoy pues, forma parte de la agenda de los líderes de la compañía. Promovemos pues muchas iniciativas en este sentido. Tenemos nuestra política de diversidad, equidad e inclusión. Trabajamos pues, revisando también continuamente nuestros procesos, garantizamos la accesibilidad de nuestras vacantes, identificamos posiciones inclusivas, formamos y sensibilizamos en las ventajas y en las oportunidades que la incorporación de las personas con discapacidad tienen los equipos. Y ponemos programas ahí donde tenemos un problema y necesitamos dar una solución. Y bueno, pues en todo lo que hacemos y en la forma en la que hacemos las cosas siempre tratamos de trasladar que la diversidad y la inclusión son valores muy importantes en la compañía. Y esto es un poco la clave que ha logrado que tengamos una cultura más inclusiva dentro de la compañía, que es un poco la base de la confianza. Y bueno, además celebro mucho los datos que nos habéis transmitido, ¿no? Pues que en los entornos laborales esos datos buenos, ¿no? Respecto a la no discriminación. Así que bueno, pues lo celebro porque desde luego hemos trabajado mucho en esta dirección.
Y después, en tercer lugar, me gustaría destacar también la creación de redes de embajadores, de personas verdaderamente comprometidas, que son verdaderas aliadas y que nos permiten escalar todos los compromisos en materia de diversidad e inclusión que tenemos en la compañía, que hacen posible, además, realidad que se extiendan, que se implanten pues, en los países, que se implanten en los proyectos. Y, bueno, pues gracias a estas redes pues, podemos a día de hoy estar incorporando talento joven con discapacidad, no solo en España, sino también en países pues, como México, como Chile, como Australia. También me gustaría destacar que también estamos abriendo espacios que son oportunidades laborales para personas con discapacidad intelectual que, debido pues, a la mayor digitalización de las tareas, pues cada vez tienen menos oportunidades laborales, ¿no? Tienen menos oportunidades. Y después también me gustaría destacar la importancia de las redes externas, ¿no? La colaboración ¿no? con las entidades, con las organizaciones, que para nosotros es súper importante. Le damos muchísimo valor a esta colaboración que nos ayuda a allanar el camino, que sobre todo pues, nos ayuda a ponernos en contacto con los perfiles de personas con discapacidad que precisamos, que nos comparten su visión y que bueno, pues estar hoy reunidos en torno a esta mesa pues es un claro ejemplo de esta colaboración. Y no sé si quieres que vaya ya respondiendo a la segunda pregunta o damos paso. Muchas gracias, Camino. Si quieres, conocemos a la visión perfecto. de FOR y de Repsol y luego ya pasamos a la segunda pregunta. Rocío, ¿cómo habéis afrontado los grupos de interés y la discapacidad en el entorno de vuestro negocio? Muchas gracias. Nos sentimos como en casa. FOR España, con Fundación 11 y Fundación Seres, llevamos 20 años colaborando, más de 20 años, y nos sentimos realmente involucrados en todo este proyecto de trabajar por superar barreras y por la movilidad universal, ¿no? Como bien decía Miguel, nuestro proyecto de la mano de Fundación 11, porque para nosotros siempre ha sido muy importante estar bien asesorados en materia de discapacidad, partió en 1999 cuando creamos a través de Inserta y Fundación 11 nuestros 2 centros especiales de empleo dentro de la fábrica de Valencia, como 2 proveedores que luchaban en las mismas condiciones que otros proveedores y que consiguieron esos contratos, y que a partir de ahí nosotros hemos ido trabajando y evolucionando con ese correr que nos obliga cada día a ir mejorando conjuntamente como empresas, para que a lo largo de estos años se hayan hecho un total de 1.800 contrataciones y que allí el 89% de las personas que trabajan sean con discapacidad, con puestos adaptados a sus necesidades, pero ofreciendo el mismo compromiso y la misma calidad que el resto de proveedores en la fabricación de piezas, ¿no? Eso, por un lado, a nivel de integración laboral, que para nosotros es un estandarte, pero también a nivel de integración social. En 2014 también descubrimos juntos que había una necesidad latente, que era adaptar vehículos para personas con discapacidad. Esto se hacía, pero lo que es un proceso de compra de un vehículo, que a todos seguro que nos ilusiona, el primer vehículo, cuando se compra un vehículo a alguien de la familia, pues para las personas con discapacidad no era tan satisfactorio, porque para una persona con discapacidad tenía que ir a un concesionario, elegir sobre un folleto porque no podía probar el vehículo, y luego, una vez que se lo entregaba a la concesión, ir a homologarlo con un proceso también bastante tedioso y caro. Nosotros planteamos un nuevo programa que se llama FOR Adapta, en la que cada año tenemos un tour de vehículos adaptados que cubren el 80% de las necesidades de personas con discapacidad, que se van moviendo por toda España, y que las personas con discapacidad pueden probar esos vehículos. Son vehículos para la conducción y también para la movilidad, ¿no?, de personas con discapacidad. Además de eso, eso ofrece que puedas probar el vehículo antes de comprarlo, pero además, cuando vas a la concesión, te compras el vehículo y te lo entregamos totalmente adaptado ya para que salgas conduciendo. Con lo cual, era algo muy sencillo: normalizar el proceso de venta y hacer pues lo que tocaba, ¿no?, en ese momento. Eso ya está bastante asentado. De la mano de 11 hemos recorrido más de 90 ciudades en España. Continuamos cada año con un tour donde los concesionarios nos piden los vehículos y se hacen este tipo de programas, pero también seguimos avanzando. El año pasado, en esta misma sede, porque casi que la inauguramos conjuntamente porque era un programa que encajaba muy bien, presentamos el primer simulador adaptado. En FOR España tenemos un equipo de sim racing que se llama Team Forcila, que son jóvenes que compiten en carreras de coches. ¿Qué nos dimos cuenta? Que una persona con discapacidad, si quiere competir, necesitaba un volante adaptado.
El mismo volante que utilizamos en un vehículo adaptado lo trasladamos, investigamos con proveedores que eran expertos en el tema, también con la ayuda de Quique, que es vuestro experto en todo el tema de videojuegos y de accesibilidad, y creamos ese primer simulador adaptado para que cualquier persona con discapacidad que quiera competir, además de disfrutar, evidentemente, porque nos hemos ido a un lado muy de entretenimiento, pueda hacerlo. En la encuesta que hoy nos presentabais, hemos visto que ha crecido bastante la edad de 6 a 24 años, ha crecido bastante el tema de la discapacidad. Y nos alegra poder ofrecer este tipo de servicios que aportan este lado de entretenimiento y que pueden llegar también a estos colectivos. También este simulador lo vamos a llevar dentro de un mes al Hospital de Parapléjicos de Toledo, porque también nos va a abrir la oportunidad de hacer una vuelta a la conducción una vez que has sufrido, por ejemplo, un accidente o que necesitas ese periodo de adaptación. Y los retos que se nos plantean a partir de ahora es conseguir avanzando, que será para la siguiente pregunta que planteaba Miguel, ¿no? Pero que esto es, sobre todo, unir fuerzas para abrir nuevas puertas y nuevos caminos y que vayamos llegando a otros entornos donde nosotros no fabricamos coches, no fabricamos simuladores, pero uniendo la tecnología y la innovación de nuestros vehículos con esa necesidad también del entretenimiento y del videojuego, hemos visto que ahí también hay una oportunidad de crear sinergias, que es también por lo que estamos un poco hoy todos aquí. Muchas gracias, Rocío, muy claro y muy retador. Y bueno, después de comprar el coche hay que echar gasolina, aunque sea muy difícil. Y entonces invito a Luisa a que nos cuente lo que han hecho en Repsol y quizá puedes empezar por la transformación tan grande de las estaciones de servicio, que fue significativa. Uno abre la puerta del coche y ya no da con el surtidor, como pasaba antiguamente. Muchas gracias, Miguel, muy bien enlazado. Bueno, me uno a las palabras de Rocío. La verdad que me siento como en casa, viendo aquí caras amigas, Miguel, Sabina, Fernando, Mar y muchas más que tengo aquí conmigo y bueno, pues contaros un poco cómo ha sido durante todos estos años y en el momento que estamos actualmente en la integración de las personas con discapacidad en Repsol. La integración de personas con discapacidad de la compañía lo estamos gestionando desde la estrategia del talento diverso. Más allá de la igualdad de oportunidades, lo que queremos es generar una organización que sea el reflejo de la sociedad en la que formamos parte. Solo si conseguimos conectar organizaciones con sociedad, conseguiremos ofrecer productos y servicios que sean relevantes para la ciudadanía. Y esta visión, este convencimiento, lo tenemos que gestionar integrando la estrategia de talento diverso en las organizaciones, haciendo un diseño para todos y atendiendo también e incorporando las necesidades de nuestros clientes con discapacidad. Solo así conseguiremos aportar un valor social, un valor económico, una mayor competitividad, una mayor innovación y un mayor poder transformador, que yo creo que es la senda en la que queremos estar y en la que vamos avanzando todas las empresas que formamos parte de este compromiso. Es una realidad que los datos de empleo, y además lo acabamos de ver previamente, ¿no?, de las personas con discapacidad versus personas que no tienen discapacidad, pues es diferente y hay un gap ahí. Y todas las empresas tenemos que trabajar para intentar conseguir que las personas con discapacidad accedan al empleo. Desde Repsol lo hacemos desde el marco de una transición energética justa, que uno de sus objetivos es que nadie se quede atrás. Y para eso trabajamos en detectar barreras y eliminarlas para que las personas con discapacidad puedan acceder al empleo. Para conseguir esto, pues se necesitan llevar a cabo diferentes iniciativas que luego traen unos resultados. Como ejemplo de los resultados en Repsol, pues podemos hablar de la incorporación de más de 600 personas con discapacidad a través del empleo directo. Podemos hablar de una accesibilidad, como decía Miguel, de nuestras estaciones de servicio, pero también de nuestras oficinas, como por ejemplo nuestra sede Repsol, el edificio Campus, que está aquí en Méndez Álvaro, pues ha sido uno de los primeros edificios de esas dimensiones a nivel europeo y el primero en España en conseguir la certificación LEED Platino, que acredita que el edificio ha sido diseñado, proyectado y construido bajo los más altos criterios de sostenibilidad. ¿Cómo hemos conseguido los resultados que os comentaba anteriormente?
Pues hay que tener en cuenta un montón de factores. Como factores más relevantes, yo hablaría de una planificación de la estrategia del talento. Si planificamos, ¿no?, cómo va a ser la integración de talento en la compañía, podremos tener en cuenta las candidaturas de personas con discapacidad. Si hacemos un diseño para todos y una accesibilidad de nuestros entornos y también de nuestros servicios, podemos conseguir que esa integración sea más plena. También es muy importante la adecuación, que ya ha salido aquí anteriormente, de la persona y del puesto. Hay que tener en cuenta las responsabilidades para poder realizar el puesto y también las habilidades de la persona que se incorpora. Y todo siempre desde la perspectiva de generar un empleo directo y conseguir ir más allá de los porcentajes que establece la Ley General de Discapacidad. Y todo esto no se puede hacer si no vamos de la mano de expertos, ¿no?, como también han comentado Rocío y Camino. Es un largo camino recorrido con Fundación 11, con los que llevamos desde el inicio, y gracias a ellos hemos podido avanzar en este proyecto de integración de personas con discapacidad. Pero también tenemos otros acuerdos. Por ejemplo, este año con Down España hemos trabajado conjuntamente para la campaña de verano de nuestras estaciones de servicio incorporar personas con discapacidad intelectual. Para este año vamos a volver a repetir la experiencia y nuestra idea es, si este año tuvimos a 10 personas trabajando, de las cuales pues, todavía siguen en plantilla algunas, conseguir, ¿no?, que todavía puedan entrar más personas con discapacidad intelectual a trabajar. También trabajamos con otras entidades como Fundación Universia, con el proyecto Sumando Energía, donde incorporamos a becarios con discapacidad con la idea de que formen parte de nuestra plantilla una vez que pues hayan acabado la beca y su rendimiento haya sido satisfactorio. A mí me gustaría destacar como punto importante y teniendo en cuenta nuestra experiencia durante todos estos años que esto es un trabajo continuo, que no hay que dormirse en los laureles, porque, y lo cuento también por experiencia propia y siendo también honesta, nosotros hemos pasado por diferentes etapas, hemos tenido unas etapas con una tasa de integración más alta y hemos tenido otras en las que vamos bajando. Si queremos estar ahí, si queremos seguir siendo motor de empleo de las personas con discapacidad, si queremos seguir estando por encima de lo que establece la legislación, tenemos que volver a retomar acciones que hicimos en su día. Tenemos que volver a trabajar intensamente en la sensibilización de nuestra plantilla, porque la plantilla que sensibilizamos hace un tiempo no es la misma plantilla que tenemos ahora. Se van personas, entran nuevas y hay que seguir pico y pala. También ahora estamos, que ya os lo contaré a Mari Sabina, tenemos que abordar otra vez lo que es el estudio de puestos de nuestra compañía, porque los puestos que analizamos hace un tiempo ya no son los puestos que están actualmente. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta para todos los que se sumen a este reto apasionante de la integración de personas con discapacidad, que es algo vivo y que es algo continuo, el que no hay que bajar la guardia. Y como conclusión, yo diría que lo importante de verdad es el talento. El resto se puede adaptar. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisa. Veo que vamos muy bien de tiempo. Como sabéis que es norma en Fundación SERES ajustarse a los tiempos. Y ya os lanzo la última pregunta, Camino. Sería como una carta a los Reyes. ¿Qué creéis, qué retos hay que abordar para avanzar en discapacidad, tanto vuestras compañías o otras compañías que quieran sumarse? ¿Y qué pedirías a las entidades que trabajan en discapacidad que hagan para poder ayudaros? Camino. Bueno, pues en primer lugar también destacar que hasta el momento se ha avanzado mucho, se ha trabajado mucho en conjunto, ¿no?, las entidades sociales y las empresas y hemos logrado conjuntamente muchas cosas y bueno, pues los acuerdos cada vez son más amplios en el alcance, los acuerdos evolucionan y se adaptan pues al nuevo contexto social y económico. Pero bueno, sí que me gustaría, bueno, pues esta oportunidad de pedir esta carta, ¿no? Sí que me gustaría, y un poco también a la luz de los resultados que hoy nos habéis compartido, bueno, pues creo que sería muy interesante que pudiéramos avanzar poniendo foco en talento joven y alta empleabilidad. No hemos visto los datos que, bueno, pues el porcentaje, o la discapacidad está creciendo en el tramo de edad de 6 a 24, que el 16% de los jóvenes no han tenido su primer trabajo. También un dato que usamos mucho, que es el porcentaje de personas con estudios superiores que en España pues, es del 17% de las personas, según Odismet,
que están en edad activa, tienen estudios superiores. Además, es que entendemos que estas personas pues, ven en su formación una oportunidad para progresar y una oportunidad para incorporarse en las empresas y pues es muy importante que estas personas sepan que hay pues, organizaciones como pues, Fundación 11, como CERMI, como Seres y empresas como las que estamos aquí representadas que apostamos por su talento, ¿no? Entonces, creo que es muy importante poner foco pues, en el talento joven y alta empleabilidad. Después también tenemos que tener muy en cuenta que estamos en unos entornos muy cambiantes que además pues, se requieren nuevas profesiones que es que todavía están diseñándose, ni siquiera sabemos cuáles van a ser, ¿no? Pero además requieren también la continua actualización de los profesionales. Bueno, pues en este sentido vemos pues, iniciativas pues como por Talento Digital, ¿no? Que nos habéis contado fenomenal y bueno, que aquí podemos ver. Y bueno, pero aquí tenemos también un poco que seguir trabajando, poniendo mucho foco en esto, porque, por ejemplo, pues en el caso de Acciona, la formación continua, la mejora de las competencias de nuestros profesionales es una de las prioridades, ¿no? Y necesitamos apoyo también y continuar en esta línea de hacer programas específicos casi a medida pues orientados a mejorar las competencias de los profesionales con discapacidad, con el fin de eso pues que nadie se quede atrás, que sigan motivados y que tengan oportunidades de prosperar también dentro del entorno de la compañía, ¿no? Y bueno, también me gustaría pedir pues, poder seguir colaborando también en la mejora en el acceso a los entornos digitales, ¿no? La tecnología pues, es una gran oportunidad para la inclusión y tiene que estar cada vez más presente y llegar a más entornos laborales donde todavía no está. Y creo que esto es importante porque puede ayudar a crear nuevas oportunidades laborales. Además de facilitar la participación en igualdad de condiciones, también a crear nuevas oportunidades laborales que nos ayuden a cerrar estas brechas de empleo, ¿no? Que hemos también visto hoy en forma de datos. Y bueno, pues también no podemos olvidar de poner foco en programas en género y discapacidad, por supuesto, también a la luz de los datos que hemos visto hoy. Y bueno, la verdad que son muchas las líneas de acción en las que podemos ¿no? y tenemos que seguir colaborando pues para seguir en el camino de lograr la inclusión plena y yo creo que sobre todo de conseguir acelerar los tiempos, ¿no? Yo creo que bueno, pues, ¿no? en lo que estamos ahora todas las personas, la sociedad en general, es en conseguir que los tiempos cada vez sean más cortos, ¿no? Acelerarlo. Y bueno, esto es un poco lo que en efecto hay muchas líneas y bueno, pues un poco lo que me gustaría aquí compartir y bueno, pues ya pues me gustaría escuchar también a Rocío y a Luisa en este sentido. Muchas gracias, Camino. Rocío, ¿qué retos? Pues bueno, si es una carta a los Reyes, pues vamos a pedir, ¿no? Esto es así. A ver, nosotros ahora estamos en un entorno muy cambiante, bueno, toda la sociedad en general y la industria de automoción en particular. Vamos hacia la electrificación. Y esa sostenibilidad con ese grande la queremos hacer además social. El año pasado lanzamos a final de año el primer Mustang Mach-E 100% eléctrico adaptado. Un reto muy importante. Solo con la adaptación tuvimos que tener un proceso de investigación importante, saber si aguantan las baterías, son vehículos que tienen muchas veces un asiento giratorio que también tira de batería, el tema del volante o puño adaptado para poder conducir. La tecnología está a nuestro favor porque son vehículos que ya vienen muy equipados a nivel tecnológico y ayudan mucho a la conducción, pero hacerlo adaptable es un proceso. Ese paso lo hemos dado y ahora ya tenemos el primer Mustang Mach-E del mundo 100% eléctrico adaptado. Eso lo hemos hecho desde España, con la mano también de Fundación 11, con el apoyo de Seres en el proyecto. Pero ahora, ¿qué nos queda? Nos queda un largo camino por recorrer. Al igual que cuando lanzamos Adapta, íbamos pidiendo en los ayuntamientos que hubiera más eurotaxis adaptados. En 2014 no había la cuota de taxis adaptados que hay ahora. Pues nos queda un camino de recorrer a nivel de concienciación, porque toda la sociedad se está concienciando un poco hacia la electrificación y la importancia de la huella de carbono, pero también a nivel social de que las personas con discapacidad vean que también tienen hueco ahí, que también pueden evolucionar de nuestra mano hacia un entorno más sostenible y con vehículos eléctricos que pueden utilizarse al igual que cualquier otro vehículo. El tema de
del transporte, salía también en la encuesta, ¿no? Es un tema que preocupa porque creo que era 1,4 millones de personas dicen que no están cómodos con la red de transporte, y el transporte privado o el transporte también de ayuda a la movilidad es algo muy importante. Y nosotros tenemos que ir a la par que vamos evolucionando en nuestra industria de automoción, evolucionar también en el sector de la discapacidad con la electrificación. Por ejemplo, hacer plazas de puntos de recarga accesibles. Lo preguntamos cuando al hacer el Mustang Mach-E, al adaptarlo, mi primera pregunta fue, pero si adaptamos un coche, ¿el punto de recarga es universal? Me dijeron, por altura sí. Pero claro, el otro día hablando con una persona que tiene un vehículo eléctrico y va en silla de ruedas, me dice, sí, pero que te pongan una plaza al lado, como lo comentabais antes, no puedes salir con la silla. O sea, eso es algo tan prioritario. Es verdad que los puntos de recarga ahora tienen un porcentaje muy bajo, pero habrá que ir trabajando con los ayuntamientos en que haya esos puntos de recarga. Trabajaremos de vuestra mano para ver qué es lo que tenemos que pedir conjuntamente, pero es un paso que vamos a ser pioneros, pero que hay que hacerlo. El compromiso de Ford es que en 2035 el 100% de los vehículos que se vendan sean eléctricos, y nosotros queremos que estéis también. O sea, es un paso que tenemos que ir poco a poco avanzando y que también hay que trabajarlo. Y a nivel industrial exactamente igual. La planta de Almusafes va a remodelarse completamente. No tiene todavía el modelo asignado, pero ya se ha comprometido Ford Motor Company a que será una planta que fabrique vehículos eléctricos. En ese proceso industrial también habrá que ir evolucionando y cambiando pues, también los puestos de trabajo, adaptando los puestos a las nuevas necesidades, ¿no? Entonces, y por otro lado, involucrar a nuestra red de concesionarios, que antes no lo he comentado, pero en Ford Adapta es fundamental, porque al final el cliente donde va es a un concesionario. Ahí tiene que estar formado, sabiendo qué tipo de información puede dar, cómo puede atender a esa persona, y en ese contexto igual tenemos concesiones que son accesibles, pero también tendrán que evolucionar a el tema de la electrificación y la movilidad reducida, y en ese contexto que podamos ir también caminando juntos. Pues muchas gracias, Rocío. Un reto que ha lanzado y ahí lo tenemos. Y ya para finalizar esta mesa, Luisa, ¿cuál sería tu carta a los Reyes en materia de discapacidad? Bueno, yo me voy a centrar en un reto que además ya ha salido. Antes de nada quería felicitar a Camino y Rocío y sus empresas por el gran trabajo que hacéis. La verdad que ha sido un placer escuchar lo que estáis haciendo en este ámbito. Y bueno, yo me voy a centrar en un reto que ya lo ha comentado Camino, pero sí que es verdad que es algo que ahora nos preocupa, y sé que las entidades sociales estáis trabajando y estáis haciendo mucho, y de hecho aquí esta sede por Talento Digital es una prueba de ello, pero ese problema sigue existiendo, y es la gran brecha salarial que existe entre las personas que trabajan con discapacidad y las personas que no tienen discapacidad. ¿Y por qué? Por muchos factores, pero uno fundamental es por la falta de cualificación. Y como os decía, sé que se lleva años, ¿no?, trabajando en este camino, que se están haciendo muchas iniciativas, pero la realidad es que ¿no?, sigue existiendo esa brecha, y la realidad es bueno, pues la que vivimos en empresas como la mía, en la que una vez que ya has cubierto esos puestos que requieren una menor cualificación, que son los más fáciles de cubrir, esa es la realidad, cuando quieres cubrir puestos con una mayor cualificación o unos puestos que sean más técnicos, no encontramos candidatos. Y esa es la verdad. Por lo tanto, aunque es un reto que se lleva repitiendo recurrentemente durante muchos años, al seguir estando aquí, creo que tenemos que seguir trabajando, ver a lo mejor otras iniciativas o otras ideas o otros campos para poder avanzar en este sentido, que las personas con discapacidad puedan también acceder a puestos cualificados. Si acceden a puestos cualificados dentro de la organización, también pueden tener un desarrollo y podremos tener directivos, ¿no?, con discapacidad que sean un reflejo de la sociedad y de la diversidad que todos buscamos. Y para mí, hoy por hoy, ese es el reto más importante y bueno, pues lo que os pido que ¿no?, conjuntamente podamos ir trabajando entre todos. Pues muchas gracias, Luisa. Y ahora ya pasamos a la clausura de la sesión. Contamos con Alberto Durán. Fernando,
Sí, contamos con Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación 11, que va a ser la persona que va a cerrar la sesión. Y luego, para las personas que estéis aquí presentes, os invitamos a hacer un recorrido para conocer las instalaciones de Portalento, las aulas, el tipo de formación que tenemos aquí y cómo de alguna forma se puede ayudar a las empresas a la integración de las personas con discapacidad. Nada, cedo la palabra a Alberto, que ya viene por aquí. Y muchas gracias a todos por participar tanto físicamente como virtualmente en esta sesión. Y recordad que podéis acceder al informe elaborado conjuntamente entre Ilunion y Fundación Seres y también en la página web que nos han comunicado desde Odinmet. Alberto, cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias a Fernando y a su equipo por haberos traído aquí y a vosotros por dejaros. Entiendo que el coste de oportunidad es alto, sé que es alto y que estéis aquí, no estéis en otro sitio, pues supone. Gracias a las personas que habéis participado. Virginia está por aquí, Patricia, nuestra vicepresidenta del Consejo, lleva todo el tema de recursos humanos y de tecnología e igualdad. Y a todo el equipo de Seres, que bueno, esta es vuestra casa y sentirlo de verdad así. Esta mañana estaba en una sesión en el Congreso, una sesión que organizaba Spain Up, y bueno, hablábamos sobre el impacto, la inversión con impacto, y hablamos de un poco el eje de la jornada era cómo poder concitar el acuerdo entre el sector público, el mundo privado y el mundo social, pues para poder avanzar en algo que se entiende que juntos tenemos alguna oportunidad. Si vamos por separado tenemos 0 oportunidades, ¿no? Y bueno, y en ese planteamiento, en esa reflexión, yo estuve en una de las mesas, me tuve que ausentar, pero bueno, hasta en ese momento la sesión pues versaba, oye, tenemos que ir juntos, ¿no? Tenemos que hacer cosas juntos, ¿no? Y yo cuando intervenía decía que es que no nos queda más remedio, no nos queda más remedio además, o sea, aunque no quisiéramos, no hay opción B, ¿no? Porque todo lo que tenemos que hacer en esta sociedad no se puede hacer solo desde un lado, tenemos que unirnos todos, ¿no? Desde el mundo de lo social hay muy buena voluntad, pero yo creo que ha habido una profesionalización importantísima, hay actores espectaculares, ¿no? Pero llegan hasta donde llegan, ¿no? Desde el mundo de lo público a veces no son conscientes, pero la reflexión concluyente es que no se llega a todas las necesidades sociales, ¿no? El sector social, por otro lado, conoce perfectamente las necesidades, conoce muy bien las necesidades de aquellos que necesitan mayor apoyo, ¿no? Podríamos citar, hoy estamos aquí en el ámbito del Grupo Social 11, discapacidad, pero podemos hablar de mayores envejecimiento, podríamos hablar de pacientes crónicos, bueno, podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? De todavía déficit de empleo, de formación, bueno, muchas cosas, ¿no? Bueno, digo, lo social lo conoce, el sector público no llega, aunque a veces no lo sepa, pero puede canalizar, puede ayudar, puede catalizar, y el sector privado quiere hacer. Creo que ya hoy vosotros sois gente avanzada porque estáis en Seres, pero ahí en el mundo no sé si quedará un par de personas, ¿no? En los 8.000 millones que piensen que la empresa no tiene un papel fundamental en la sociedad, ¿no? Y que la empresa tiene que ir solo a lo suyo, ¿no? Yo creo que el resto de la gente piensa que la empresa tiene un papel fundamental. Otra cosa es que no puede, obviamente tiene que eso hacerlo compatible con lo que tiene que hacer una empresa, que es ganar dinero y que las cosas le vayan bien, ¿no? Y dar rendimiento a sus accionistas. Pero tiene un papel importante y no puede hacer las cosas de cualquier manera. Y en ese ámbito es donde la empresa creo que tiene un aliado muy bueno, que es el tercer sector, en donde pueden. Nosotros lo hemos visto aquí, lo conocíamos y lo sabemos. Si la colaboración empresa Grupo Social 11, Fundación 11 y Ilunion, no tendríamos los empleos que tenemos en Ilunion, no tendríamos, no tendría sentido que formáramos a 20.000 personas al año con discapacidad porque nadie las contrataría, ¿no? No tendría sentido que tuviéramos un espacio como este porque tampoco la gente que se forma aquí pues tendría una oportunidad laboral porque nadie se la daría, ¿no? No sé, no tendría sentido que invirtiéramos en algo, les decía esta mañana, en algo que tiene tan poco sex appeal como es la accesibilidad, si se le compara con otras cosas, ¿no? Si las empresas no apostaran por ello y tuvieran vehículos fiscales que hiciesen un poquito más atractivo la inversión en sectores como este, ¿no? Y nosotros no podíamos entonces desarrollar proyectos de innovación y desarrollo o no podíamos desarrollar tantos proyectos de innovación y desarrollo, ¿no? Es verdad que de base tenemos el apoyo de la sociedad española que todos los días acerca a nuestros 19.000 vendedores, todos con discapacidad que están en la calle,
pero todo eso lo podemos multiplicar, hoy hablamos también del efecto multiplicador, lo podemos multiplicar con una serie de alianzas, ¿no?, entre las cuales está el mundo de la empresa, ¿no? Nosotros estamos muy orgullosos, ¿no?, y bueno, tampoco podía ser de otra manera, pero creemos que Seres le da un espacio importante al mundo de la discapacidad. Creo que es importante. No se acaba, obviamente, las necesidades sociales, lo he dicho antes, en el mundo de la discapacidad, pero nosotros sabemos de esto. Es verdad que somos una entidad que somos inquietos, solemos participar en otras causas sociales, ¿no? Y tampoco creo yo en la responsabilidad social con compartimentos de Estado. Es decir, no, usted solo de lo social, ¿no?, pero da igual cómo haga el tema de la sostenibilidad. No. Igual que tampoco cabe, ¿verdad?, yo no creo en que la sostenibilidad si no lleva aparejo la inclusión, es decir, poner a la persona en el centro, ¿no?, y saber que hay personas que tienen menos oportunidades de estar en el centro, porque para empezar no sabemos dónde están, ¿no? A veces están en su casa y no quieren salir de su casa, ¿no? Bueno, son motivos, argumentos, mis argumentos para apelar siempre a esa alianza con el mundo de la empresa y más con el mundo de la empresa comprometida, ¿no? Creo que hay prejuicios desde el mundo social respecto a la empresa, algunos los tienen, pero cada vez menos, ¿no? Y prejuicios también del mundo de la empresa de lo social, de ineficiencia o falta a veces que yo creo que también se pueden superar, ¿no?, aunque pueda haber alguna excepción, etcétera. En todo caso, nos obliga la necesidad a entendernos, ¿no?, y a hacer cosas, muchísimas cosas. Todas las cosas buenas que hacemos desde aquí siempre tienen una contraparte. Si es un proyecto ambicioso, siempre tiene una contraparte, ¿no? Yo quiero aprovecho, lo hago en muchas ocasiones, para dar las gracias a todas las empresas que nos habéis ayudado cuando fue la pandemia o en la guerra de Ucrania. Aquí está José Luis Martín Oso, que ha liderado muchos de esos proyectos, y la verdad es que la solidaridad, ¿no?, el decir, oye, yo tengo esto, pero no sé muy bien qué hacer con esto, pero sé que puede ser útil si llega al sitio adecuado, pues eso nos ha permitido hacer un montón de cosas, incluso nosotros también reinventarnos y hacernos una entidad más asistencial de lo que de origen somos, ¿no? Bueno, pues eso quiero agradeceroslo a todos los que lo habéis hecho y a los que lo habréis intentado y no habréis podido, y en todo caso, bueno, pues invitaros a poder participar en 1001 proyectos. Fijaros, un proyecto como este, en el que estáis hoy, por Talento Digital, es importante la empresa porque contrata a las personas que se forman. Es importante la empresa porque nos dice en qué hay que formarles. Es importante la empresa, coincidía el otro día con un directivo de una empresa que se dedica a la ciberseguridad y me decía que no encontraban gente suficiente, que no tenía, ¿no? Entonces, hasta el punto que estaban haciendo una inversión brutal para formar a todas estas personas en espera de poder luego colocarlas en el cliente, ¿no? Pero eso era a posteriori, ¿no? Y las apuestas que hacían por este ámbito. Bueno, aquí tenemos también un espacio colaborativo en esa línea. Nosotros tenemos recursos para formar, pero donde no llegamos, pero que a la empresa está dispuesta a invertir en formación, pues también es una oportunidad. Tenemos un reto, que es el de digitalización, al que solos tampoco vamos a llegar, cada uno por su lado. Juntos lo tendremos difícil, pero tenemos una oportunidad. Y eso pasa también no solamente por la gente que llega al mercado laboral, sino también por reorientar y reubicar y volver a formar, complementar la formación a aquella gente que ya está en el mercado laboral pero que necesita fortalecer sus competencias digitales, ¿no? Bueno, son todos retos ambiciosos, tremendos, muy bonitos, que serían una locura, una irresponsabilidad afrontarlos en solitario. Son retos ilusionantes, difíciles, pero son retos conseguibles si lo hacemos juntos. Gracias a Fundación Seres por juntarlos para hablar de estos temas, y gracias a vosotros, a Fernando, a toda la gente del equipo de Seres por haberos traído hoy aquí en esta mañana. Muchísimas gracias. Lo de gracias es lo único que he copiado de aquí, que pone muchas gracias. Todo lo demás me lo traía yo.